en que cuando yo tenía dos superficies enfrentadas, yo podía calcular el calor intercambiado entre ellas como una diferencia de flujo entre el que va de una superficie a la otra y de la otra a una, digamos, yo hago un balance neto de energía transferida entre esas dos superficies y ese es el calor neto transferido de una a la otra. Por eso siempre les queda el Q1, 2, les va a aparecer siempre, y llegamos a esa diferencia de valores de temperatura al cuadrado por sigma, por A, por el factor de visión de una a otra. Esa va a ser la forma en que vamos a calcular todos nuestros problemas. O sea, que hasta ahora, si yo te doy la temperatura de uno y la temperatura de otro, vos podrías hacer el cálculo de ese intercambio calórico. Lo único que no tienen hasta ahora para hacer ese cálculo, no conocemos, es el factor de visión, que ya vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos para calcularlo a ese factor de visión. Ahora, lo que quería, si bien ya hemos hablado bastante de factor de visión, quería hablar ahora de qué sucede cuando mis dos superficies las tengo rodeadas de refractario. ¿Qué es refractario? El material refractario es aquel que teóricamente, esto lo digo teóricamente porque no es que sea un 100%, pero para nuestros cálculos lo tomamos de esa manera, un material refractario es el que refleja totalmente la radiación. Entonces, yo tengo dos superficies que yo sabía que el factor de visión me condicionaba el flujo neto de calor entre ellas, y yo, para mejorar que no se pierda radiación, recuerden que cuando yo tenía esta superficie acá emitiendo, esta superficie emite, pero la otra que la intercepta acá, la otra superficie que la intercepta, no necesariamente intercepta el total de la... Vamos, acá tengo dos superficies más piolas. A ver, tengo estas dos superficies. Estas dos superficies, no necesariamente todo lo que sale de esta intercepta a esta otra. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Aprovechar al máximo y que no se pierda radiación. Para ello, a estas dos superficies las voy a rodear con un refractario. ¿Qué es un refractario? Es otra superficie que yo pongo que me rodea estas, porque si bien en el esquema a ustedes les aparece como una tapita, como si fuera un techito acá, entre estas dos superficies, le pongo un refractario, es un poco complicado hacer malabarismo con esto, pero vamos a intentar. Acá tengo una superficie abajo que me haría de refractaria entre estas dos. ¿Qué tiene qué hace esta superficie que la transforma en refractaria? Bueno, tiene las características de esta superficie que yo tengo acá abajo, tiene las características de reflejar toda la radiación que incide sobre ella. Esto, que lo estamos viendo así, es que va a salir radiación de esta superficie hacia la que tiene enfrente, ¿sí? Va a salir radiación, pero va... Es complicado esto, ¿no? Va a salir radiación, pero va a golpear ahí, va a reflejar y va a impactar en la otra superficie. Entonces, ¿qué es lo que logro con eso? Que toda la radiación que se me dispersaba, que no podía interceptar esta, va a rebotar ahí y va a llegar de alguna manera. Ahí mismo les tiro la pregunta. El 100% ahora, el factor de visión va a valer 1. ¿Qué opinan de eso? ¿El factor de visión debe valer 1 ahora o no? ¿Qué opinan de eso? El factor de visión entre las dos superficies que ahora las tengo rodeadas totalmente de refractario. Sí, va a valer 1. Claro, porque yo tiendo, a ver, mi razonamiento dice, si estas superficies reflejan todo, entonces todo lo que les llegue va a terminar rebotando y yendo para el otro lado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, eso es como una trampa, porque en realidad eso no va a suceder, porque ¿de qué se están olvidando ustedes del refractario? Porque sería una superficie aparte, puede ser, o sea, yo estoy viendo entre las dos superficies que tengo. Vos estás viendo entre esta y esta, ¿sí? Y yo te he puesto un refractario que lo rodea totalmente.
yo te digo que todo lo que sale de aquí rebota acá y va para el otro lado, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, pero también sale de la superficie 1 y llega directamente a la superficie 2. Sí, señor, por eso te digo, si toda, entonces, ¿cuántos factores de visión tenés? Tenemos 1, 2 y 3. Claro, vos tenés el 1, 2 que sale de acá y Claro. va para acá, y tengo con todos los refractarios, el F1R, R, que en realidad los puedo meter a todos dentro de uno solo, ¿se entendió? Sí, Bien, sí, sí. ok. Ahora, lo que yo te estoy diciendo, que nos estamos olvidando, es que de esta superficie refractaria, acá llega y tiene que salir para acá, ¿o no? Sí. Bien. ¿Y qué pasa con lo que sale sobre el mismo refractario? ¿No hay una parte que rebota acá entre sí mismo? Si este fuera el otro refractario que tiene al frente, así. ¿Se entiende lo que estoy? No toda la energía que llega al refractario que manda uno, no toda la energía llega a dos. ¿Por qué? Porque si no, yo diría, todo lo que sale de uno rebota acá. Llega lo que llega directo y todo lo que rebota le llega. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bueno, no todo lo que rebota, y fíjense cómo estoy diciendo como rebote, o refleja en realidad la superficie refractaria, llega a dos. ¿Por qué? Porque una parte a dónde va a parar. ¿A los demás refractarios? Exacto, entre sí mismo. ¿Se entiende? Sí. Entonces nunca vas a tener un 100% de todo lo que sale de uno, no llega el 100% a dos. Es imposible. Porque también el refractario refleja sobre sí mismo, y bueno, será radiación que se está jugando entre él, pero no le llega a la superficie 2, que es lo que yo quiero. ¿Se entendió la pregunta? Profe, y eso depende Sí, del sí. ángulo, con el ángulo que incide en el refractario o no. ¿Cómo? Eso depende del ángulo con que incide en el refractario. A ver, en estos casos yo tenía dos superficies así, paralelas, envueltas en un refractario. Podrían ser dos discos y están todos envueltos, sería como un cilindro, por ejemplo, pero siempre parte de la radiación que vos le impacte al refractario, una parte va a volver a él, siempre. ¿Se entiende? No sé si es la respuesta a tu pregunta. Sí, sí, se entiende. Ok, perfecto. Entonces, ustedes van a ver que el factor de visión, ya vamos a ver ahora cómo se calcula. Nunca, cuando haga un factor de visión global, se va a llamar ahora, que tiene en cuenta el refractario y el directo, nunca puede llegar a ser 1, porque el refractario en sí refleja sobre sí mismo, entonces nunca tenemos la posibilidad que todo lo que salga de aquí llegue acá, por más que lo envuelva con refractario. ¿Se entendió esto? Sí tengo 1 cuando tengo una superficie pequeña y todo el ambiente que lo rodea es muy grande, entonces seguro que todo lo que sale de 1 le va a llegar a 2, eso no tengo ninguna duda. Pero cuando tengo dos superficies enfrentadas, no tengo la garantía de que todo lo que salga de 1 va a llegar a 2, ni que le pongas refractario, porque parte de lo que rebota en el refractario, una parte sí va a llegar a 2, pero no todo. ¿Se entendió? Bien, vamos a poner ahora la presentación para ver si podemos avanzar y terminar con el ejemplo. Entonces, eso que les estaba hablando del refractario es esto. No sé si lo están viendo. Yo ya ahora no estoy conectado con otra parte, así que no sé cómo estamos. ¿Sí? No los estoy viendo a ustedes. Sí, se ve, profe. Perfecto. Bueno, entonces, fíjense lo que tengo. Una superficie, área 1, a una cierta temperatura T1, y una superficie T2, o un área 2 a una temperatura T2. ¿Sí? Estas dos superficies las tengo con un refractario, que es ese material gris que tiene un área de refractario, temperatura refractario. Si bien acá la representación es como si fuera un techito y yo pudiera perder energía para acá abajo, en realidad interpreten que está todo rodeado de refractario. ¿Se entendió? Está como envuelto todo. Se pone una sola superficie porque es equivalente, si no tendría que poner cuatro superficies que no puedo dibujar acá. Bueno, hagamos el análisis de cómo funciona mi circuito. Tengo el potencial de un cuerpo, el potencial del otro, y la resistencia del intercambio calórico que va directo, que era 1 sobre A1 F12. Esto es lo que nosotros ya veníamos viendo en el circuito anterior.
cuando yo tenía una superficie a T1, otra superficie a T2, A1, A2, y yo decía que Q1, 2, es el calor neto, era igual a A1 por F1, 2, sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta, siempre y cuando T1 sea mayor que T2. Esta era la forma que yo calculaba y decía, mira, el calor 1, 2 va a ser sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta dividido en 1 sobre A1 F1, 2. Entonces, esta era la resistencia y mi circuito lo hacía de esta manera. Esto es lo que hicimos recién. EB1, EB2, 1 sobre A1, F1, 2. Que sabíamos que podíamos poner A2, F2, 1 por la ley de reciprocidad de los factores de visión. Entonces, acá tengo diferencias de potenciales y resistencia. Acá tengo lo mismo, diferencia de potenciales y resistencia. Pero le estoy dando un camino alternativo. Esta línea podría estar unida perfectamente acá, ¿no? Lo que le estoy dando es un camino alternativo a la energía que vaya desde el potencial 1 al potencial del refractario que se encontraron a cierta temperatura, va un flujo calórico por allí y a su vez el refractario le puede mandar el flujo calórico a la superficie 2. Y cada resistencia de esta vale A1 sobre F1R, fíjense, A1 F1R, y acá vale A2 por F2R. Podría haber puesto 1 sobre área de refractario por F de refractario 2. Y acá podría haber puesto 1 sobre área de refractario, F de refractario 1. Bien, eso lo podría haber hecho, pero como conozco las superficies 1 y 2, entonces prefiero poner los factores de visión referidos al área 1, entonces pongo F1R y acá pongo F2R referido al área 2. Allí tienen entonces dos caminos para la energía. Entonces, cuando yo quiera hacer la diferencia de potencial entre este punto y este punto, tengo dos caminos y tengo entonces resistencias en paralelo, toda esta que tengo por arriba y la que tengo por abajo. Que la resistencia que tengo arriba, en paralelo, la voy a transformar en una sola. ¿Sí? O sea, tengo un camino para llegar y tengo otro camino directo para llegar. Este camino, que es de esta resistencia que va acá, son dos resistencias en serie. ¿Ah? Entonces, todo esto que es del refractario, ahí tengo en realidad dos resistencias en serie, y bueno, sumaré los dos calores, o bien, como yo conozco, puedo hacer un circuito en paralelo. Donde un circuito en paralelo, ustedes conocían que la resistencia se calculaba como 1 sobre la resistencia equivalente, igual a 1 sobre R12, más 1 sobre la suma de estas dos resistencias. Esto es entonces el circuito en paralelo con el área refractaria que tengo acá. Ya les he dicho que si bien yo veo una sola tapa, como les mostraba recién con las placas, eso es como representativo. En realidad me está rodeando a todas las superficies. En definitiva, la resistencia equivalente, fíjense que ya me queda un poquitito más complicada. Me queda 1 F12, 1 más 1 sobre 1 a 1 F1. En definitiva, me queda una resistencia más liada, donde yo debiera estar conociendo a su vez ahora los factores de visión 2R y 1R, es el factor de visión superficie 1 refractario, factor de visión superficie 2 refractario. Esto, lo que hay, está tabulado todo y dicen, mira, te vamos a dar una regla para que vos calcules un único factor de visión 1, 2 con una raya arriba, que quiere decir que lo incluye al refractario. Eso es lo que ustedes tienen acá. ¿Ah? Eso es lo que ustedes tienen acá. Toda esa resistencia equivalente va a decir, mira, esto vale Q1, 2 por la diferencia de potenciales, como siempre, por el 1 sobre la resistencia, que era eso, ¿no es cierto? 1 sobre era Q igual a EB1 menos EB2 dividido en la resistencia. Mi resistencia es todo esto. Entonces, como queda dividido, pasa multiplicando para arriba el 1 sobre eso y me queda toda esta historia.
Ahora, todo este lío que yo tengo acá, que no sé muy bien cómo calcularlo, fíjense cómo lo vamos a simplificar. Todo esto que está en violeta acá, que lo tengo en violeta, voy a sacar factor común a 1, que es la que yo conozco, y te queda toda esta cosa violeta acá. Y a eso le vas a llamar factor de visión compuesto. Sería 1, 2 que tiene, le pongo una rayita arriba, que tiene en cuenta mi refractario. Este factor de visión tiene en cuenta mi refractario y está referido a la superficie 1. Por eso dice factor de visión 1, 2. Fíjense que dice 1, 2. Por eso me aparece acá la superficie 1 de factor común. Entonces, fíjense qué pava les queda la ecuación. Es igual que la de antes. El Q12 va a valer A1 por factor de visión 1, 2 por la diferencia de potenciales EB1 menos EB2, pero este factor de visión ahora le pongo una rayita arriba y ya es el factor de visión que tiene en cuenta el refractario, que es toda esta suma que yo tengo acá en violeta. Como ustedes no van a calcular eso, lo que van a utilizar son este tipo de gráficas donde yo voy a obtener mi factor de visión. Entonces, de acá van a sacar el factor de visión, de gráficas. Por eso no, ¿se acuerdan que yo les decía que lo más complicado acá era saber el factor de visión? Bueno, lo vamos a sacar esta gráfica. Fíjense cómo me dan distintas alternativas. Me dice si tengo discos enfrentados, cuadrados enfrentados, rectángulos 2 a 1 enfrentados o rectángulos más alargados. Y acá me dice, use la gráfica 1 o 5, use la gráfica 2 o 6, use la gráfica 3 o 7. Use la gráfica 4 u 8. Entonces, sí, bueno, ¿y cuál trabajo, profesor? No hay problema. Fíjate lo que dice acá abajo. 1, 2, 3 y 4 es radiación directa. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay refractario. Esto es sin refractario. Y esta, las 5, 6, 7 y 8 son con refractario. Entonces, ¿cómo es mi placa? Son dos cuadrados enfrentados. Bueno, muy bien, entonces voy a usar, si no tiene refractario, voy a usar la línea 2, la curva 2, es esta que tengo acá. Ah, ¿y con qué voy a entrar, profesor? Voy a entrar con el lado menor o diámetro y la distancia entre los platos. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Si vos tenés dos cuadrados, por ejemplo, que tienen 1 metro de lado y está enfrentado a otro cuadrado que tiene 1 metro, y esta distancia es de, por ejemplo, le pongamos 0,5 metros. Entonces, yo voy a ir a mi gráfica y voy a buscar cuadrados. Ahí en esa referencia decía, busco en mi gráfica y dice los cuadrados son los 2 y 6. El caso es mío, ¿está con refractario o sin refractario? Sin refractario, es directa, entonces voy a la curva 2. Entonces busco la curva 2, que es factor de visión. Factor de visión entre superficies cuadradas sin refractario. Entonces voy a la curva 2 y veo que me da una cosa así. Y acá dice, fíjense lo que dice acá, lado menor o diámetro y distancia, divide la distancia. Lado menor sobre distancia. ¿Cuánto es el lado menor? Bueno, vale 1. Entonces ahí va, 1 dividido en 0,5. Entonces vale 2. Entro con el número 2, voy por acá, saco acá. Y ahí voy a sacar mi factor de visión, que es lo que yo estoy buscando entre estos dos superficies. Entonces, en mi caso, en el problemita que yo tenía ahí, voy a entrar entonces con el número 2, acá, golpeo justo a la curva 2 allí, y mi factor de visión es 0,4. O sea que con mi gráfica saco
Mi factor de visión, 0,4. Factor de visión, 0,4. ¿Qué pasa si estos dos cuadrados tenían ahora rodeado de aislante? Está todo rodeado de aislante, envuelto con aislante. Entonces voy a mi gráfica y me dice, mirá, si son dos cuadrados que están rodeados de aislante, tenés que ir a la curva, dice 6, porque para cuadrados tengo las curvas 2 y 6. Y si tiene aislante, es la 6. Dice, planos unidos por una pared no conductora, pero re-radiante. Y me dice F raya. O sea que lo que yo voy a obtener es el factor de visión F raya. Entonces, como esto se mantiene igual, voy hasta la superficie 6, tiqui, tiqui, tic, subo por acá, y este es mi valor, que aproximadamente será 0,7. Entonces, si tengo superficie refractaria, el F raya, como era de esperarse, es mucho mayor, pero nunca va a ser 1. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, ok. Entonces, ya tienen las herramientas para calcular. Bien. Ya tienen las herramientas para hacer los cálculos que ustedes necesitan, ¿sí? ¿Alguna duda de esto, lo que hemos dicho hasta ahora? No, ninguna, profe. ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces, tengan un poquito de paciencia ahora, banquen un poquito y vamos a resolver el problema este que tenemos acá. Dice, considera la transferencia de calor en estado estacionario entre dos placas paralelas que se encuentran. Este problema ya es del práctico y ya vamos resolviendo el práctico, como les decía. ¿Ah? Considera la transferencia de calor en estado estacionario entre dos placas paralelas que se encuentran a temperatura constante de 300 y 200 Kelvin, están separadas a una distancia de un centímetro, suponiendo que las superficies son negras, o sea, la emisividad es 1, determine la cantidad de calor transferida entre las placas por unidad de área superficial, suponiendo que el espacio entre ellas está lleno con aire, en vacío, lleno con aislamiento de poliuretano, o lleno con un super aislamiento que tiene una conductividad térmica de 0,00002 vatios por metro grado centígrado. Compara el calor que se produce si hay aire o un super aislante entre las placas. Bien, yo tengo dos placas, ¿sí? Primera cuestión, no me están diciendo nada el tamaño de la placa, lo único que me están diciendo son dos placas paralelas que se encuentran a 1 centímetro. Entonces, eso ya también es una cuestión bastante importante, porque la distancia que yo tengo acá, ¿cuánto vale? 1 centímetro. ¿Eso es próximo, es mucho, es poco? ¿Cómo se imaginan dos placas, por ejemplo, de 1 metro cuadrado enfrentadas, separadas 1 centímetro? Su razonamiento intuitivo, ¿qué les dice? ¿Mm? ¿Es mucho, es poco? ¿Voy a perder mucho? ¿Voy a perder poco? Voy a perder poco. Exactamente, o sea, intuitivamente a vos, ¿qué te está queriendo decir eso ya? Más o menos, ¿qué interpretás vos esa distancia? Si yo tengo que analizar radiación, tendré que analizar conducción, ¿cómo tengo acá que poner con aire, con vacío? Bueno, ¿cómo viene la mano acá? Que tengo que pensar un poquito en este problema y ver de qué se está tratando. Bueno, lo primero de todo es, dice si está lleno con aire. En realidad lo primero vamos a hacer al revés, vamos a hacer con vacío. Vamos a hacer el punto B primero, con vacío. Después vamos a hacer el punto A y los otros ya los van a poder hacer ustedes solitos, tranquilos, porque no es complicado. Veamos qué pasa si yo tengo vacío. Si tengo vacío, ¿cuál es el único mecanismo que puede haber de transferencia de calor entre esta placa y esta otra? Si no tengo nada allí. radiación. Exactamente. El único mecanismo que puedo tener, ya hemos dicho que es radiación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no va a haber ni conducción ni convección, nada, no hay fluido en el medio, entonces necesariamente la única forma que yo puedo tener de transferir calor de una placa a la otra es por radiación.
Están bastante cerquitas, entonces yo digo, bueno, a ver, analicemos, hagamos mi circuito equivalente. Mi circuito equivalente diría que la placa 1 tiene un potencial 1, la placa 2 tiene un potencial 2, y tengo una resistencia que vale 1 sobre A1 F12. Y mi calor intercambiado va a valer A1 por F12 por el factor, o sea, el factor de división 1, 2 por sigma por T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Lo primero que tengo que ver acá, cuando quiero calcular el calor intercambiado, es, tengo toda la información y bueno, como me piden por metro cuadrado, está referido a unidad de área, o sea que esta área va a pasar dividiendo acá abajo, o sea que no es problema eso. Pero ahora referido a la primera pregunta que hice, ¿están suficientemente próximos? No sé si Valentina fue la que contestó, no sé, escuché una voz de una chica. Y pregunté cuánto valdría ahora este factor de visión 1, 2. ¿Cuánto creen que vale en este caso estas dos placas que están enfrentadas a 1 centímetro de distancia? A ver, Nicolás, ¿qué opinás? Nicolás Cabrera. No opina. Rosario, ¿qué opinás? Profe, ¿puede repetir la pregunta? Disculpe. ¿Cuánto vale el factor de visión en este problema? No lo tengo, no me lo dan de dato. ¿Cuánto puede valer si las placas están a 1 centímetro de distancia? Son dos placas metálicas puestas bastante próximas. Muy próximas en realidad. Eso, no termino de entender bien. O sea, sí o sí, la suma de todos los factores tiene que dar 1, Sí, pero no sé si pero cambia algo la distancia. Eso es lo que no bueno, es que entendimos vos bien. tu factor de la sumatoria de todos los factores de visión IJ, o sea, 1J de J1 hasta N vale 1. Eso quiere decir que F12 más F1 no sé cuánto. Pero yo te Claro. pregunto, la superficie 1 está irradiando mucho hacia afuera si yo la tengo muy... No. Entonces, Claro, ¿cuánto uno. vale 1? Exactamente. Sí. En este problema, el factor de visión vale 1. Esto es igual a 1. Eso es lo que vos has razonado. Entonces, a mí me están pidiendo cuánto calor intercambian, ningún problema, profe, porque es Q1 sobre A1 me da los joules por segundo por unidad de área, porque te pide, determine la cantidad de calor transferida por unidad de área. Eso quiere decir que lo tengo que dividir en el área. Me queda por sigma, por T1 a la cuarta, menos T2 a la cuarta. ¿Lo puedes calcular esto? Sí, porque F12, ¿cuánto vale? 1. O sea, te queda sigma por T a la cuarta menos T a la cuarta. Esto vale 1, sin lugar a dudas. Entonces, el punto B les pedía cuánto calor se transfiere por radiación, les queda, vuelvo a escribir, F12 por A1. El A1 me pide por metro cuadrado, o sea que el A1 lo paso para allá, por sigma, T1 a la cuarta, menos T2 a la cuarta. Entonces, esto vale 1. Y esto lo voy a pasar para el otro lado. Entonces te queda que Q sobre A1, este sería Q12, vale sigma T1 a la cuarta menos T2 a la cuarta. Sigma, ¿cuánto valía sigma? ¿Se acuerdan cuánto valía sigma? Por ahí lo tienen anotado, ¿sí? ¿Se acuerdan o no? 5,67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro grado Kelvin a la cuarta, metro cuadrado es acá, ¿no? Y entonces esto lo voy a multiplicar por la temperatura T1 que vale 300 Kelvin al cuadrado, a la cuarta, perdón, menos 200 Kelvin a la cuarta. Entonces el calor transferido, en este caso yo lo tengo calculado acá, ¿sí? Vale 368 vatios, 5 vatios por metro cuadrado. Porque yo lo dividí, lo puse por unidad de área, ¿sí? Lo estoy poniendo por unidad de área. Lo dividí en el área. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda?
¿Se Sí, entendió? sí. Bien, Sí. perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa en la situación que yo le pongo aire. Las dos placas están separadas, pero tienen aire en el medio. ¿Qué situación pasa si yo tengo ahora aire acá? ¿Qué va a pasar? Están muy cerca las placas. ¿Qué va a pasar? ¿Tengo convección, profe, o...? Bien, es una posibilidad, diríamos todo, que tenemos convección, ¿sí? O sea, una posibilidad, convección. ¿Qué otra posibilidad hay cuando las distancias son muy pequeñas? ¿Qué sucedía? Puede ser que la resistencia del aire es muy pequeña. Sí, pero ¿como qué? No sé si está pequeña la resistencia del aire. ¿Para qué? ¿Para qué es pequeña? ¿Te acordás que si el aire era un aislante o un conductor? ¿Qué era el aire? ¿Aislante o conductor? Aislante. Aislante. Entonces, ¿su resistencia cómo va a ser? ¿Grande o chica? Grande. Grande. ¿Ah? Bien. Entonces, chicos, una alternativa es que sea convección. La pregunta que yo les digo es, esto está separado 1 centímetro, ¿sí? Más bien, qué mecanismo de transferencia va a haber ahí con el aire? Creo que ya lo hemos visto. Conducción. Exactamente, voy a tener conducción. El aire va a quedar estratificado probablemente en la convección, no se mueva, entonces tengo conducción con más certeza que convección. ¿Se entiende? Profe, Sí, era como el aire atrapado entre dos vidrios, ¿verdad? exactamente, exactamente, exactamente. Sí, tal cual. Bien. Entonces, tenemos conducción. La pregunta del millón es, ¿tengo conducción? Y ahí me quedo con el problema, calculo el K con la conducción del aire o hago algo más. Qué se están olvidando? Que también tengo radiación. Exacto, la radiación no se perdió. ¿Por qué? Porque ¿cómo es la radiación respecto a los gases? Es transparente, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el aire es transparente? ¿Sí? Para la radiación. Entonces, ¿qué tipo de circuito tienen ustedes acá, chicos? ¿Paralelo o serie? ¿Cómo sería? ¿Cuántos calores están yendo acá? Si yo tuviera dos potenciales. Sería en paralelo, ¿no? Exactamente, yo tengo dos posibilidades. Tengo un calor de radiación y un calor de conducción. Lo que vamos a hacer, no les voy a enseñar ahora resistencia en paralelo de esto porque es un poquitito más complicado, lo van a ver después. Vamos a calcular el calor por conducción. ¿Cuánto vale el calor por conducción entre dos placas? Dos placas que tienen una distancia de separación de 1 centímetro. ¿Cómo calculaba yo el calor por conducción? ¿Qué ecuación iba? A la Delta de de T. Fourier. ¿Sí? A ver, ¿cuánto era? Delta de T, Sobre el espesor, ¿sí? sobre la constante de conductividad por el área. Sí, exacto, perfecto, muy bien. Entonces, el delta de T lo tenés, lo tengo, porque este vale 300 Kelvin y este vale 200 Kelvin. ¿Tenés el área? No, pero me están pidiendo calor por unidad de área, o sea que esto lo voy a pasar para arriba y lo paso dividiendo para allá. Entonces te queda el Q de conducción por unidad de área, me queda que es igual a K sobre E por delta de T. ¿Están de acuerdo? El espesor lo tengo y la conductividad del aire, ¿de dónde la saco? Tabla. De tabla. ¿A qué temperatura se les ocurre que pueden calcular la conductividad del aire? Suponiendo que tengo esas temperaturas allí. Bueno, ¿A la medida? no me están dando información del aire, ¿no? No tengo nada, porque me podrían decir que es aire atmosférico a temperatura de 20 grados centígrados, pero no me están dando información. ¿Qué es lo más fácil que tengo para hacer acá? ¿A la temperatura media? Exactamente, voy a tomar, mira, entonces vamos a hacer, por eso acá es importante también que tengan en cuenta, si me hubieran dado la temperatura del aire que tengo acá, o sea, del aire, entonces yo buscaba con esa temperatura. Como no me han dado ese dato, voy a hacer una suposición que el aire, supongo,
se encuentra entre 200 y 300 Kelvin. ¿Se entendió? ¿Cuánto les da eso entonces? 250 Kelvin, ¿sí? Sí. Entonces hago el K del aire a 250 Kelvin. ¿Cuántos son 250 Kelvin? Menos 23. Sí, señor. Menos 23 grados centígrados. Guarda que es bastante bajo esto, ¿no? Cuando ustedes van a la tabla, yo voy a tomar, a ver, acá la tengo, al aire. Cuando buscan la conductividad del aire, tienen a menos 30, menos 20, menos 30, menos 40. O sea, voy a tomarla de 20 directamente para no hacer la interpolación, que me da 22,11 por 10 a la menos 3, lo tengo que sacar porque está multiplicado por 10 a la 3. Entonces esto me da, a ver, vuelvo a leer para que no me confunda. A menos 20 vale 22,11 por 10 a la menos 3 vatios sobre metro grado centígrado. ¿Sí? ¿Está? Entonces ya estoy asumiendo a 20 grados centígrados. ¿Sí? Lo estoy a menos 20, perdón. A menos 20 grados centígrados. Bueno, con ese valor de K puedo venir acá, divido en el espesor y multiplico por delta de T para calcular mi Q de conducción. El Q de conducción, entonces, por unidad de área, me queda que valía K, que era 22, a ver si lo tengo calculado acá ya. 22,11 por 10 a la menos 3, dividido en el espesor que vale 1 centímetro. El espesor era igual a 1 centímetro, o sea, 0,01 metro. Esto era vatios sobre metro grado por el área ya la pasé dividiendo, entonces me queda delta de T, que me queda 300 menos 200 Kelvin, o esto es Kelvin, es lo mismo grado centígrado que Kelvin la conductividad, porque son deltas. Entonces me va a quedar que el Q de conducción sobre el área, les va a quedar acá, se simplifican todas las unidades, queda todo en cristiano, y me queda Q de conducción 221, porque esto es 100, 221,1 vatios por metro cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, la pregunta A me decía, ¿cuánto vale la transferencia lleno de aire atmosférico? ¿Qué tendré que hacer? Sumarle el calor del vacío más el otro, ¿sí? Más el de conducción. Entonces, la pregunta A, el calor total es igual al Q de radiación más el Q de conducción. Y entonces me queda lo que tenía antes, que era 68,5 vatios por metro cuadrado, más este que es 221,1 vatios por metro cuadrado. Y de ahí van a sacar el calor total, 579,6 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Bueno, este es el calor en el punto A. Cuando vayan a hacer el punto B, ya acá los dejo yo para que no se les haga tan larga la clase. Cuando tienen que hacer lleno con aislamiento de poliuretano, ¿qué mecanismo van a tener? Y cuando tienen lleno con super aislamiento que tiene una conductividad térmica de ese tipo 0,0002 vatios por metro grado centígrado. ¿Qué van a tener en esas situaciones, chicos? Conducción. Conducción solamente, exactamente. Lo único que vas a tener que hacer en el caso C y en el caso D es ver y verificar si el calor poniéndole un aislante es mejor o peor que con el aire o con el vacío. Ustedes van a tener que evaluar esa situación. En el caso entonces C era con poliuretano, que ya mismo me voy a la tabla, les digo, en la tabla dice poliuretano, espuma rígida,
da de conductividad de la tabla, esto es de tabla, saco 0,026 vatios sobre metro grado Kelvin, ¿sí? Este no hay que multiplicar por nada, ni por 10 a la menos 3, nada. Con ese valor ya, obviamente en este caso les queda Q de conducción nada más, que va a ser, bueno, dividido en el área, lo mismo, E sobre, perdón, K sobre E, que vale lo mismo, el E vale lo mismo, y acá sigue valiendo 300 menos 200. Y van a ir comparando. Y lo mismo van a hacer para el caso D, donde tienen otra conductividad, y van a comparar. El error sería que cuando pongan poliuretano, pongan radiación. Obviamente, el poliuretano ya es opaco para la radiación, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí? No hay radiación. En el caso C queda solamente el K de conducción, que a la sazón les tiene que dar, lo tengo acá calculado, 260 vatios por metro cuadrado. 260, sí, porque es todo multiplicado por 100 y dividido en 0,01. O sea, es igual. ¿Está claro? Entonces, fíjense que acá se transfiere menos en el caso que yo tenía aire, ya lo borré. Que tenía, en este caso tenía vacío, o sea, la radiación, poniendo el poliuretano, transfiero menos que con aire y que con vacío, ¿sí? Y van a transferir mucho menos todavía que con el super aislante, ¿sí? Bien, hasta acá dejamos la clase, digamos, lo que es el problema ¿sí? Vamos. Profe, Sí, escucho. ¿y ese aislante sería opaco también? Sí, es opaco también, claro, porque acuérdate que la radiación necesita la superficie libre, ¿sí? Acá está todo relleno de poliuretano o relleno de ese otro aislante, ¿sí? Listo, gracias. ¿Se entendió? Bien. Siempre que hay un aislante, entonces consideramos así. Siempre que vos tenés que analizar el mecanismo, siempre que tengas un aislante, evidentemente no vas a tener ni convección ni radiación. Tenés Perfecto. conducción. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí. Gracias. El problema es cuando tengas la superficie libre. Cuando tengas la superficie libre al aire, por ejemplo, una cañería expuesta al aire, entonces en ese caso ya podrías tener ¿qué cosa? Una cañería que tenga una nave industrial. ¿Qué puede tener? ¿Qué mecanismo podría tener? Y puede tener conducción y convección también. Pensalo un poquitito, entre la cañería y el aire. Vos tenés una cañería, tenés un ducto que lleva vapor. En medio, esto está acá en medio de esta habitación. ¿Cómo transfiere calor esto al ambiente? ¿Por qué mecanismo? Convección. Y te falta uno ahora. ¿Cuál más? Radiación. Radiación. O sea, ahí tenés dos mecanismos. ¿Se entiende? Se van a sumar los dos calores. Sí. Porque esta pared está caliente, ¿sí? Entonces, esta pared está más caliente que el aire. Entonces, le transfiere al aire, pierde calor con respecto al aire, transfiriéndole por convección natural, ¿sí? O forzada, Sí. dependerá si está corriendo con aire. Pero el solo hecho que la superficie esté caliente ya emite ondas electromagnéticas, emite por radiación. Entonces también pierde por radiación. ¿Se entendió? Sí, sí. En la parte interna de la cañería, que si va un fluido, él solamente puede transferir desde ahí hasta la pared por convección. ¿Sí? Bien. Y la pared metálica, esta que tenés acá, solo te puede transferir, ¿por qué? Por conducción. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, perfecto. Todo el calor que está saliendo del fluido hasta afuera, todo el circuito es en serie y afuera se hace un paralelo con radiación, pero el calor que se pierde es el mismo en todos los casos. ¿Queda claro? O sea, el calor que sale desde el fluido de adentro hasta la pared es el mismo que cruza de la pared de adentro hasta la pared de afuera y es el mismo que sale desde la pared de afuera hacia el aire. Lo que pasa es que lo que sale hacia el aire se pierde por dos mecanismos distintos.
¿Se entiende lo que digo? Se pierde por radiación y por convección. Pero la suma de esos dos calores debe ser el mismo que está mandando el fluido a la pared y de la pared interna hacia la pared externa. ¿Se entendió cómo sería el circuito? Sí, sí, se entiende. Eso van a ver también ahora. Bueno, yo lo que hago ahora mismo es dejo de grabar